tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Estamos muy contentos con la gratísima compañía, señoras y señores, de todos ustedes, nuestros radio oyentes que nos honran con su sintonía y su estímulo. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Colombia le dijo no al acuerdo con las FARC. Colombia dice no al acuerdo de paz con las FARC. Los colombianos deciden con el 50.2% rechazar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. En un mundo de locuras sin fronteras, Colombia optaba este domingo por dar un salto al vacío o ser ejemplo para el planeta. Ganó la primera opción. El 50.2% decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Por el 49.7% que se decantó por el sí. La abstención de más del 60% y la pésima imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la votación, que ninguna encuesta alcanzó a predecir o supo predecir. También las derrotadas en esta jornada han sido las encuestas. Evitar que continúe el conflicto armado que han atravesado o que ha atravesado el país colombiano durante medio siglo, 50 años. Y ha dejado 8 millones de víctimas. 8 millones de víctimas. Este es el primer desafío. El presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que el cese bilateral del fuego seguirá vigente. Colombia se adentra, no obstante, en un limbo plagado de incertidumbres. Nadie sabe ni comprende con exactitud qué va a ocurrir a partir de esta hora. Veamos lo que dijo el señor comandante Timochenko. El máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, que es el nombre real, afirmó este domingo en Habana que esa organización mantiene su voluntad de paz y su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en opinión de la población colombiana. Esto dijo el señor Timochenko en una primera declaración tras conocerse la victoria del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia. Nosotros tenemos esta sorpresiva nota
que hace también que nuestros planes de prioridad informativa un poco cambien. Pero tenemos obligación de averiguar y preguntar a gente del talento y la talante de nuestros invitados de primera hora, el señor doctor René Ortiz y el doctor Fernando Santos Albite. Están ya con nosotros y quisiéramos invitarles a nuestro sed, a nuestra mesa de trabajo, porque hemos de corresponder a la confianza social con nuestra sintonía, a efectos de también poder compartir con el coronel Hernández esta verdadera novedad que no pensábamos nosotros se iba a dar. Doctor, tenga la bondad, como usted quiera, doctor. Buenos días. Doctor Santos, aquí estamos tratando de improvisar una mesa de lectura de un acontecimiento que era muy sorpresivo, pero que para la mayor parte de los latinoamericanos nos suena bien esta lección que ha dado el pueblo colombiano. El pueblo colombiano no se dejó y optó, doctor Santos, comienzo por usted, optó doctor Santos por dar esta respuesta. Y claro, la pregunta es ¿por qué perdió el sí? La derrota sorpresiva ha sido para el gobierno del presidente Santos. Algunas veces los colombianos ya comenzaron a dar algunas respuestas y unos atribuyen al exceso de protagonismo de las FARC. Ellas pusieron las condiciones, hablaban mucho y esto despertó indudable temor en la población colombiana, en los que estaba calando la teoría del castrochavismo y del posible empoderamiento de los miembros de esta organización guerrillera. De hecho, aunque muchos empresarios no lo decían abiertamente en la nación colombiana, en los pasillos señalaban que tenían temor de que a la vuelta de unos años el país terminaría siendo gobernado por un partido exguerrillero, con un Timochenko de presidente de la República. Créanme que todo esto se escuchaba en la sociedad colombiana en últimos días. Ustedes que son tan instruidos, gente de tanta inteligencia, me van a hacer el favor de acompañar con el coronel Luis Hernández. En primer lugar, esta prioridad que para nosotros constituye el análisis de este sorpresivo resultado en la selección que hizo Colombia a la dualidad que se le presentaba históricamente hablando. Pero muchos han dicho en Ecuador, qué bien Colombia, qué bien la sociedad colombiana. Hay otros, en cambio, que dicen, se fregó la paz y esto no va a tener solución. ¿Usted con qué se queda y a qué atribuye, de alguna manera, a qué atribuye la pérdida del sí, doctor Fernando Santos? Mi saludo nuevamente a René Ortiz y le pido, coronel Subeña, para comenzar con ellos e intercalar opiniones desde el sector, desde la visión de exmilitares de su talla, coronel Hernández. Tenga la bondad, doctor Santos, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, coronel, buenos días, René, y a su audiencia. Mire, ha sido una noticia imprevista, sorpresiva, extraordinaria en cierto sentido. Le cuento que yo estaba escuchando un programa sobre los problemas del señor Donald Trump. El New York Times, prestigioso, quizás el mejor periódico del mundo, descubrió que en el año 1995 el señor Trump declaró una pérdida de $916 millones.
creó una pérdida a través de una quiebra de unos casinos en Atlantic City, donde hay casinos. De propiedad de él. De propiedad de él. Y esa pérdida la fue amortizando y a la final no ha pagado impuestos hasta ahorita. Eso es una bomba en los Estados Unidos. Y estaban en la mitad de la explicación de esta bomba cuando resultó de mayor importancia el resultado en Colombia, ¿verdad? Porque este proceso de paz de Colombia se lo ha seguido en todo el mundo. Es el último conflicto civil que existe. Yo no creí, le soy sincero, yo a veces peco de ingenuo y creo en las encuestas. Yo, pese a que me acuerdo cuando yo era niño, me explicaba un profesor de literatura, un pequeñito verso del Martín Fierro, de este extraordinario argentino José Hernández, su tocayo, que decía: ninguno se muestre altivo aunque en el estribo esté, pues suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Así es que no hay que tomar nada por hecho, ¿verdad? El mundo da sorpresas, el Brexit nos le dio una sorpresa. ¿Quién iba a pensar que Inglaterra se hubiera salido de Europa luego de siglos de estar separada y unirse pocos años? ¿Cuál es la moraleja que logro colegir de lo que dicen los analistas? Que la población colombiana, primero, la baja participación, ¿verdad? Apenas el 40% de los electores asistieron a las urnas, pero también la molestia de la ciudadanía colombiana con los privilegios a estos señores guerrilleros que han asesinado, que han violado, que han destruido propiedad. En realidad parece que a los negociadores del gobierno, en un afán comprensible de terminar este conflicto tan antiguo que ha causado tanto dolor y en causar a Colombia en una senda de progreso gracias a la paz, se les fue un poquito la mano. Se dieron algunas cosas que no debían ceder. Le oí al expresidente Pastrana que le decía que les asegurados puestos en el Parlamento, que les iban a dar radios, televisiones, y que básicamente lo que le molesta a la población colombiana es la impunidad, que no se les hace nada. Así es. La justicia, mataron y violaron, decapitaron y van al Parlamento en lugar de ir a la cárcel. Por lo menos que se les haga justicia. Eso pasó. Pero yo creo que no se va a terminar la paz aquí. Quizás pongo una palabra a favor de la madurez de estos señores de la guerrilla. Este señor Timochenko salió diciendo, sigue vigente el cese de fuego. Lo mismo dijo el presidente de Colombia, Santos. Arma seguirá siendo la palabra, dijo. Exactamente, usaremos más palabras que balas. Ojalá, pero que sí se mejore este convenio, que parece que es muy beneficioso una parte. Y en segundo lugar, que el señor Santos sea más inclusivo, ¿verdad? Parece que este odio al señor Uribe impidió que haya un consenso entre fuerzas colombianas que querían la paz, pero de distinta manera. Pero roguemos de que esto no sea el fin del proceso de paz, sino el comienzo de un buen proceso de paz. Correcto. Coronel, usted le dijo al país ecuatoriano y al país latinoamericano que ahora nuestro papel era controlar el territorio. Y esa expresión casi definía que usted estaba ampliamente convencido de que obviamente iba a ganar el sí. Ecuador debe controlar su territorio, dijo a continuación usted, porque daba por descontado de que el plebiscito iba a ser favorable al presidente Santos y al señor Timochenko. Pero como mucha gente con criterio, especialmente de carácter militar, estaba convencida de que había un notable descuido y una deslealtad, especialmente de los actores que pretendían un sí macanudo,
y ganar ese referéndum. Pero usted estaba en lo cierto y sigue estando en lo cierto, coronel Luis Hernández. ¿Por qué dijo usted, la paz está en el papel? Ecuador, en cambio, debe controlar su territorio, y esto lo elevó a principal titular de una página muy importante, el diario El Comercio de esta víspera. Coronel, bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cree que un gusto ganó? de partir el panel con el doctor Santos, el ingeniero Ortiz. En la misma entrevista yo digo que la firma del tratado es como la ceremonia de graduación, y después usted tiene que ir a buscar empleo. Y en una sociedad que no hay empleo es más difícil. Bien, yo soy un hombre de paz, porque yo creo que es lo que realmente le permite que una sociedad siga adelante, de paz, de ley. Es importante analizar ciertos datos. Por ejemplo, en la frontera con Venezuela hay aproximadamente 800,000 habitantes. Está Cúcuta, 800,000. Me parece que fue la gente que acudió a votar era menos del 40%. Y ahí le saca 45,000 votos de ventaja el no en Cúcuta. Porque la gente había visto cómo la sociedad venezolana sufría, porque está en la frontera. Y tuvo un imaginario de que eso les va a pasar cuando esté en el gobierno Timoshenko. Porque de eso, claro, para que Timoshenko esté en el gobierno, no lo veo posible. Eso no va, porque tiene que someterse al juego democrático. Pero eso es lo que la gente, el imaginario, y ahí prácticamente pierde, porque pierde con 60,000 votos. Es interesante cómo la historia se repite, pero en diferentes lugares. Lo mismo pasó con el Brexit. Hubo gente que votó no, pero pensando que iba a ganar el sí. O sea, en conciencia ellos no querían que salga la Gran Bretaña de la Unión Europea. Aquí también hay gente, yo escuché una entrevista en Radio Democracia antes de venir, que le pregunta a una chica aquí de Colombia, le dicen, ¿usted va a votar por no va a votar por el no, pero realmente va a ganar el sí? O sea, no estaba segura. Sí. ¿No? Entonces, lo siento por Colombia. Yo realmente lo siento por Colombia. Yo creo que cuando se quiere la paz hay que hacer grandes esfuerzos, y a veces hay ganadores y perdedores en ese proceso. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en el 84 en la Gran Bretaña, visitamos el muro de Berlín. Y yo le dije a un suizo que estábamos ahí, le dije, mira Richard, ¿cuándo crees que este muro va a derribarse? Me dijo, no en 50 años y no sin guerra, porque los rusos nunca van a perdonar a los alemanes lo que les hicieron. Vino el 89 y Rusia aceptó que se una a la... Hay que dar esos grandes pasos si es que se quiere salir adelante con una sociedad. Yo creo que en este momento Uribe tiene una papa caliente. Uribe tiene una papa caliente porque si vuelve a la violencia, el único que va a tener que enfrentar eso es Uribe. ¿No? Entonces, yo Coronel, sí no quedó las FARC, no quedaron totalmente con la idea, y ellos también la firme convicción de que había que inaugurar la paz. Pero, naturalmente, ellos exigieron mucho y iban a cumplir muy poco. Las reglas de juego que se fusionaron en esta búsqueda de una paz constructiva, prácticamente era una declaración a favor de el grupo subversivo que tanto daño le había irrogado a la nación colombiana. Y entonces, si la gente prácticamente vota y dice no, mucha concesión, mucha audacia, inclusive decían en algunos aspectos, ¿no? Y temor a que estos mismos vengan a dominar la política colombiana, hizo que en buena parte del país, donde no se sufrieron los impactos de la guerra de guerrillas, en este caso,
no se sintió, sino que se vio el peligro inminente de que las FARC convertidas en partido político iban a gobernar Colombia. Y de este tinte, digamos, de estas características, la mayor parte de atinados, para muchos, atinados apoyos que recibió el plan del expresidente, bueno, allá les siguen diciendo a los expresidentes, presidente Uribe. Entonces, lo que aquí se destaca sobre la pérdida del sí y sobre el triunfo del no en el plebiscito, tiene un pocotón de circunstancias que intervinieron en este acto resolutivo que lamentablemente polariza a Colombia. La revisión es lo que usted teme, porque los 10 argumentos con los que ganó el no fueron respondidos por la revista Semana en Análisis. Decía, lo que dijo Uribe de que va a triunfar el castrochavismo pegó, como decimos por acá. Lo que dice, si es posible renegociar, también se convenció el pueblo colombiano de que es posible renegociar. Usted, en cambio, le noto que es muy escéptico de que eso vea ocurrir. Verá la sociedad. En la Gran Bretaña, la gente votó por las razones equivocadas. La gente votó porque un señor, Nayon, no me acuerdo el nombre, dijo que iba a venir una oleada de migrantes. Votó por las razones equivocadas. Y lo mismo le ha pasado a... Esa es la demagogia. Esa es la demagogia. Es por eso que yo digo, uno de los más asustados de este momento debe ser el presidente Uribe. Porque no va a saber cómo. Miren lo que está pasando en este momento en la Gran Bretaña. Había una convención del Partido Conservador creo antes de ayer. Y afuera de la convención estaban toda la gente que decían, ¿por qué salimos de Europa? La paz, todo el mundo quiere la paz. Este momento, ¿qué va a pasar? Hay 2 puntos que le molestan al señor Uribe. Y lógicamente ahora sí yo creo que entre la nueva realidad puede salir un mejor tratado, un mejor acuerdo. Pero el asunto es cómo reintegrar a la sociedad al señor Timoshenko, por ejemplo. El señor Timoshenko tiene 70 órdenes de captura, tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad. Eso tiene en un lado. Y en el otro extremo tiene el hecho de que puede ir a las elecciones y reinsertarse en la sociedad sin ningún problema. ¿Cuál va a ser el punto medio? Claro. ¿Cuál va a ser el punto medio? Ese punto medio el presidente Santos no lo supo seleccionar. Es que a lo mejor sin ese punto medio... Porque dio una aprobación exclusivamente a la agenda terrorista, pues a la agenda de la guerrilla. Ahí creo que se equivocó el señor presidente Santos, le hizo muchas concesiones. No, lo que yo creo es que, ¿no? Lo que yo pienso es que el presidente Uribe, él tenía siempre en mente de la solución militar, o sea, únicamente, o sea, la rendición incondicional de las FARC. Y eso no es posible. No es posible. Eso no es posible, porque eso inclusive... es un equívoco histórico también de Uribe. Sun Tzu dice, a un enemigo siempre déjale una salida para que pueda escapar. Porque si no le dejas salidas, lucha hasta el final, pues. Lucha hasta el final. Entonces, yo creo que ahora habrá que llegar... Hay esos 2 puntos. Hay el punto de la reinserción política, porque se les daba escaños. Entonces yo creo que se puede llegar a un punto medio, pero hay puntos que no son negociables, o sea, para las FARC. Si usted tiene a los líderes de las FARC, que les va a meter presos, porque eso es lo que estima la justicia ordinaria, porque para este tratado había una justicia de transición, o sea, es como que se detenía el Estado colombiano y había una isla en la historia en la cual se decidía no seguirles ningún juicio de lesa humanidad y también la repartición de las tierras, etcétera. No hay que olvidar aquí un hecho que es importante. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo.
Eso sí. Eso es malo para cualquier sociedad. Eso sí. Es malo para los ecuatorianos, malos para los... Vea, en Estados Unidos, bueno, en Europa, son sociedades equitativas, o sea, han alcanzado un nivel. El empresario tiene un sentimiento social, porque es natural, pues si es que es medio racional, va a entender que su familia va a desenvolverse en esa sociedad por el resto de las generaciones. Y si tiene que poner al lado de su casa 100 muros y salir con 20 guardaespaldas, eso no es vida. Entonces, en Colombia es uno de los países el más inequitativo junto con Brasil. Y ahí están las consecuencias de las guerrillas. ¿Por qué el Ecuador no ha tenido guerrillas de alguna manera? Entonces yo creo que, volviendo al tema, el Ecuador tiene que cuidar sus fronteras y su territorio. Y siempre. Y aquí hay un aspecto importante. A las fuerzas de seguridad hay que darles una clara misión, hay que darles los recursos y también hay que exigirles resultados. Nosotros de las fuerzas de seguridad tenemos que exigirles resultados. Al UPC de la policía del barrio La Golondrina, tenemos que decir los ciudadanos, a ver señor, ¿por qué aquí están aumentando los delincuentes? A ver, dígame por qué. Nosotros también tenemos que como sociedad democrática exigir, pero al mismo tiempo darle los recursos, ¿no? Entonces yo creo que el Ecuador tiene que controlar su territorio, no ahora, sino siempre. Uno de los problemas del resurgimiento de las FARC fue la ausencia del Estado en el territorio. Total. Por lo menos nosotros en el Ecuador hemos tenido... Si en el acuerdo queda marcada la impunidad. Yo creo que en el... Eso fue una falla del presidente Santos. Les dio mucha coba a los guerrilleros. Bueno, hubo gente en la mitad de Colombia que dice que está de acuerdo también. O sea, yo también... No creo. No, está de acuerdo con el acuerdo. Ya. Con el acuerdo. Claro. O sea, el 50% está con el acuerdo. Entonces, bueno, esas ya son cosas pasadas. Yo creo que ahora lo que hay que desear para Colombia es que se mejore el acuerdo porque hay también una población que está en desacuerdo. Claro. Entonces hay que atender eso. No se puede dejar de vista eso. Doctor René Ortiz, queremos escucharle a usted. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Perdone que les espere con esta, que es una nota muy graficante de la situación latinoamericana. Me parece, muchísimas gracias. Permítame saludar a mis distinguidos colegas aquí en el panel y a su distinguida audiencia y comenzar leyendo algo muy importante que lo recoge BBC Mundo. Dice, es una historia del miedo. No fuimos capaces de dar el paso. Volvimos al mismo punto del 1982 cuando se empezó a negociar con las FARC, y lo dice una periodista y profesora universitaria, Ana Cristina Restrepo. Muy bien. Esa es probablemente una manera de pensar de ese 50% que ganó. Tiene miedo. Y el miedo hay que respetarlo. Y yo pienso que por el interés que nosotros tenemos en lo que sucede en Colombia, le hemos estado siguiendo con relativo interés lo que está ocurriendo y lo que opina la gente. Y aquí hay un proceso en el que, según muchos, se excluyó la parte más importante, que es un grueso del 50-21%, que nunca fue invitada a ser parte. Es decir, lo manejaban... Incluyendo las víctimas. Claro, a esos me refiero, fundamentalmente, porque ellos se quejan ahora. Y dicen, nunca nos dijeron nada. Solo veo yo en los periódicos y en los medios a los líderes políticos. Pero ya sabemos quiénes son esos. Es más, les sale a relucir, dice, su pasado. Y en su pasado aparece Juan Manuel Santos abrazado de Fidel Castro cuando era joven y llevando barba. Y le empiezan a mostrar una vida de Manuel Santos prácticamente bien apegado a la extrema izquierda. Bueno, esto es lo que sale del proceso de negociación. Pero más importante, en mi opinión, dentro de todo este proceso, es que Álvaro Uribe fue identificado como el autor del no. Y Álvaro Uribe sale a decir, primerito antes que Santos,
sale a decir, tenemos que buscar un acuerdo más equitativo. Me ganó la palabrita. Esa es más equitativo. Porque la gente no se sentía que ha sido incluida. Ese es el principal problema para mí. No se sentía incluida. Y yo digo, en estos tiempos modernos de tanta capacidad informática que existe, ¿cómo es posible que no se pudo llegar a esta gente? A los que ahora reclaman que jamás les dijeron nada. Ahora, si hay una soberbia dentro de todo esto de muchas gentes y de muchos líderes, ¿cómo se les va a consultar? ¿Qué importa? Perdóname, ¿qué importa si están o no están, si creen o no creen en la paz? No. Y yo creo que esas son las cosas que van saliendo hoy en día, gracias a las redes, ¿no? Van saliendo una serie de hechos que los medios no alcanzan a transmitir. Y no alcanzan porque no dan, las 24 horas son solo 24. Y los noticieros como el suyo, por ejemplo, a duras penas 3 horas. O sea, no se alcanza a digerir todo el caudal de información. Yo creo que, sumándome a los comentarios de estos dos distinguidos amigos que los tengo en este panel, yo creo que nadie le ha cantado una victoria como para decir tenemos que regresar al 1982. No es cierto. Nadie ha cantado esa victoria. Lo que están diciendo es que hay que retomar desde el punto en que quedó, que es el no, que es el rechazo, porque ahí hay un rechazo. Es una ganancia del miedo. La gente tiene miedo. Y ese grupo dicen, bueno, retomemos desde aquí con Álvaro Uribe a la cabeza y vamos a ¿cómo les llamaríamos? Reconstruir ese tratado que todos, pero es que no hay una persona que le haya dicho que no hay impunidad en ese tratado. Es que es terrible la impunidad. Entonces todos dicen, bueno, como hemos visto al videos y todo en las redes, dice, yo me voy a dedicar al crimen, al narcotráfico y después negocio con el gobierno político, que no necesariamente me representa. El 40% del electorado que se presentó a es más o menos la tradición colombiana. O sea, el señor Juan Manuel Santos, cuando ganó la presidencia, no ganó del 100% ni cosa por el estilo, del 40%. Y algunos presidentes son del 30% porque el voto no es obligatorio. Así es. Entonces, generalmente el entusiasmo electoral no necesariamente logra convocar a toda la gente que está en capacidad de votar. Y eso excluye, porque a la final el que no fue, tampoco le pueden decir, qué pena que no fuiste porque tu voto era importante en las elecciones. No es esa la forma de tratar, en mi opinión. Pero rescatemos lo que han dicho los principales líderes de este proceso. Bueno, retomemos otra vez. No es un regreso, repito, al año 82. No. Se ha avanzado más. O sea, por supuesto, y van a depurar y van a quitar un poco de cosas y van a poner otras cosas, en fin. Y a la guerrilla hay que recorrer. Pero el coronel nos da a entender de que eso va a ser una jornada muy complicada. Puede ser, sí, no hay nada fácil, mi querido Luis, no hay nada fácil. No, y lo que yo digo es que en ese proceso de reconstrucción, pienso yo, que se van a ir corrigiendo cosas importantísimas que no salieron en los procesos de negociación, porque inclusive el ambiente en el que negociaban con los Castro ahí de supervisores era pésimo. Búsquense otro ambiente más incluyente. Más creíble. Si la sociedad colombiana no es comunista, si la sociedad comunista, el colombiano como la ecuatoriana no son comunistas, pero les identifican ¿con qué? Con lo mismo, pues el crimen, con lo mismo, pues la pobreza en la que han llevado esto, con lo mismo, con ese autoritarismo, 52 años en el poder, con su único partido. Entonces todo el mundo no es tonto como para no darse cuenta que aún ese ambiente en el que estaban procesándose estos acuerdos no era el más propicio. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente Santos, compañeros? De 1 a 10, ¿no?
¿Cuán confiado está usted de que los colombianos lo van a respaldar a usted y al proceso de paz que se llevó a cabo con la FARC el 2 de octubre en el plebiscito? 10. Yo estoy muy confiado de que los colombianos, la mayoría, van a votar a favor y no en contra de este proceso. En todo caso, si el no gana o el sí no alcanza el suficiente número de votos, usted dijo recientemente en Nueva York que hay un protocolo preparado para que las FARC vuelvan a sus campamentos y todo vuelva. El presidente Santos, la primera reacción es la que yo buscaba. Y le digo, ¿qué es lo que decía el señor presidente Santos? ¿Qué dijo? No sé si ya lo tengan allí. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Bien dice doctor René Ortiz, eso es lo que le estaban pidiendo al presidente Santos, pero se cerró y dijo, muy triunfalista se mostró. Entonces, él confiaba en que la respuesta iba a ser masiva, sobre un 75-76% que señalaban las encuestas. Y los encuestadores deben estar en este momento idos a Venezuela, por lo menos, ¿no? Porque nos engañaron a todos los latinoamericanos. Bueno. ¿Cómo se dan con la piedra? Sí, el asunto es que el señor presidente Uribe se demoró muchísimo. El presidente Uribe, a ver, ahí están perfiles de opinión, eso no, perfiles de opinión es muy oficialista. ¿Cómo estaba eso? 49-16 de perfiles, ¿y el otro? Ya no hay cómo retroceder para nosotros, es imposible aquello. Bueno, esto es lo que dijo en cambio después de demorar un buen tiempito el presidente Uribe, porque alguien definió y describió que él también tuvo que pasar un susto que no se le esperaba. ¿Y ahora qué hago y qué digo? También el presidente Uribe pasó momentos bien complicados y conforme anunciaban sus vocerías, él se encerró en un cuarto y se puso con su computadora, se puso a redactar lo que convenía decir. Y esto es lo que dijo. El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no, tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC, contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo
La confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad como cabeza de la política social. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución, justicia, no derogación de las instituciones, pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito, política social sin poner en riesgo la empresa honorable. La economía del país está en dificultades que podrían agravarse con los acuerdos y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC. Esto era lo clave, doctor Fernando Santos. Esto de las inversiones, esto de lo que podía haber ocurrido con el pacto inicial o el acuerdo inicial. ¿Usted qué opina? Mire, en primer lugar, Gonzalo, qué envidia de la altura del mandatario y del exmandatario colombiano. Es otro nivel, ¿no? ¿Qué nivel? No se ponen a culparle al imperio, a la prensa corrupta, a lanzarse al suelo, a dar puñetes y patadas por haber perdido, no, a insultar, no. Reconocer con valor, con valentía, con madurez el resultado y ver cómo salir. Y el rival, el señor Uribe, cómo le tiende la mano con esa caballerosidad, con esa altura. Somos colombianos, ha habido una pequeña discrepancia, pero salgamos adelante con inteligencia, con valor, con dignidad. ¿Qué altura? Por eso Colombia está... El asunto de forma, pero el fondo, yo creo que se odian esos dos caballeros, ¿no? Sí, hay que decir también, pero saben tratar los temas del país con estricta delicadeza. Así es la madurez. Y le digo otra cosa, Gonzalo, que debe haber pesado en el ánimo de los votantes por el no, es que ya los FARC hablaron de la patria socialista, que vamos a implantar el socialismo, y los colombianos ven a los dos lados de sus fronteras el fracaso absoluto del socialismo en el Ecuador, vea. El Carchi, que era una provincia próspera de comerciantes, hoy en el suelo. Viene la frontera hacia Venezuela, el Táchira, Cúcuta, Venezuela en el suelo. Entonces se asustaron del socialismo y creyeron que este empujoncito real o ficticio que está en el Tratado de Paz iba a poner a estos bandidos y estos socialistas, que una prédica de una doctrina totalmente fracasada en el mundo, a ensayarla en Colombia, y dijeron, no, pensemos mejor, por eso es la división. Pero repito, qué altura, qué dignidad, qué madurez. Aquí a la misma hora se decía y se reprendía al interior del partido Alianza País de esta manera. Tampoco vamos a permitir que por supuestas estrategias de campaña nuestros candidatos se aparten de Alianza País o del gobierno. Tomen distancia, como dicen algunos que pretenden ser estrategas. Esto no solo sería desleal, sería torpe. La última encuesta nos indica que un 38% de los ciudadanos quieren que siga la revolución ciudadana en la misma dirección y con Alianza País. Es un voto extremadamente duro, que tan solo conservándolo y frente a la dispersión de los opositores nos haría ganar en una sola vuelta. Bienvenidos a Sumao. Es otra la parte en donde el señor presidente de la República se diferencia en cuanto a su forma a su estilo, y claro, eso quería solamente hacer entender al público lo que es un escenario y lo que es otro escenario. Coronel Hernández, sí debemos de alguna manera copiarle a Colombia y a la postura de sus líderes, pero mucho más que eso, al respeto que se mantienen las dos tendencias en la nación colombiana. Y bueno, nosotros en cambio quedamos con el gran desafío
de lo que quería preguntarle. ¿Usted creería que con la forma que se negoció este acuerdo, el negocio iba a sucumbir o el negocio iba a perseverar? Con grave impacto, naturalmente, no solamente en la economía colombiana, sino en la economía nuestra, de los vecinos. No sé qué opina usted, coronel. Si algo se puede, porque no todo se puede copiar a Colombia, no creo que nos gustaría copiar 50 años de guerra en Colombia y una sociedad inequitativa en Colombia. Creo que eso más bien no hay que copiar. Lo que se puede copiar de Colombia es las instituciones, son fuertes. Por ejemplo, cuando el presidente Uribe quiso reelegirse nuevamente, el Tribunal Constitucional le dijo no, independencia de poderes. Eso hay que recoger. Creo que, sin embargo, que hubiera habido la firma del acuerdo, yo creo que las inversiones hubieran continuado, porque, como dije anteriormente, son instituciones fuertes. Si es que en una época de guerra continuaron las inversiones, no creo que hubiera habido, porque Colombia es un país que tiene muchos recursos, es un país que tiene una gran población, y eso les atrae a los inversionistas. Más bien yo creo que ahora puede algo detenerse. Hoy escuchaba en las noticias internacionales que el Frente 1, por ejemplo, las FARC, ya se declaró en disidencia, ¿no? Y es un frente importante. Entonces yo creo que son cosas que es parte de este proceso. Creo que no deben de abandonar el proceso. Yo decía en la misma entrevista del Comercio, decía que el estratega alemán Clausewitz hablaba de la niebla de la guerra, que no sabe qué pasa, uno toma decisiones y no sabe a dónde van esas decisiones, cómo operan los soldados. Acá también es una especie como la niebla de la paz. Pero lo único que le sacará adelante es la determinación, en este caso, de tener paz y de tener como base. Yo creo que lo que se ha discutido en La Habana tiene que ser una base. No se puede hacer borra y va de nuevo. En estricta teoría, en estricta práctica, el acuerdo ya no hay. Ya no hay el acuerdo. Pero no se puede decir, bueno, vamos a empezar desde cero. Yo creo que hay que empezar realmente partiendo de La Habana. Cuando usted decía que el presidente Uribe no sabía, se fue y se encerró, él seguramente no esperaba. No esperaba. Entonces ahora es como cuando hay no quiero hacer abstracción, ¿no? Es como cuando hay la oposición irresponsable. Hay oposición irresponsable porque nunca va a estar en el poder, entonces puede decir cualquier cosa. Pero el momento en que le tocó por esa oposición llegar a tener una cuota de poder y realmente poner en práctica lo que ha dicho, las cosas son difíciles. Entonces, yo pienso que como nunca Colombia ahora tiene una oportunidad. Es una oportunidad también esto, no es del todo, todo desastre, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad es de incluir y ahora encontrar el punto medio. Ahora sí, el punto medio va a ser aceptado en este caso por las FARC. Ahí viene el tema. ¿Por qué? También hubo una actitud importante que no se ha recogido mucho. Apenas hubo la ganancia del no, salió el segundo del grupo de Uribe, que parece que es el primo. Le recogí eso en la BBC y él decía, señores de las FARC, tranquilos, ustedes ya han hecho su parte, ahora nos toca a nosotros. Eso dijo el segundo de Uribe. O sea, en ese lado realmente hay esperanza, ¿no? De que esto les hizo a todos. ¿Por qué fue vicepresidente? Sí, les hizo a todos concurrir a un solo escenario. Tenemos que encontrar la paz. Y eso es bueno. Así es. No se va, como dice coronel, usted es muy coherente en este sentido, no se va a resolver fácil. Porque también usted consideró la otra circunstancia. Una persona, decía usted, que ya se ha acostumbrado durante 50 años a vivir de actividades ilícitas, va a ser complicadísimo que se dedique exclusivamente a actividades lícitas. Entonces usted sí manejaba antes de este insuceso realmente para la paz, que ya quería que se defina todo el mundo, porque en eso tiene usted sobrada razón de preocuparse. Ahora, ¿qué resultará y a qué punto nos llevará esta negativa? Pero ya ese es un problema de una clase política que es mejor que la nuestra. A eso me refiero yo.
La clase política colombiana es mejor que la nuestra desde todo punto de vista, de forma y de fondo. Pero lo que yo le digo es, ¿usted cree que se puede llegar fácilmente con una revisión al convenio, se puede llegar a una mejor equidad y una aceptación de un 80% de la población para que funcione la paz? De ese mínimo universo que ha votado y que iría a votar una segunda vez por este mismo convenio revisado, entonces no sé hasta qué punto el pueblo colombiano vaya a apoyar la paz en los términos anteriores. ¿La revisión se imponía o no se imponía? Ese es el tema. Bueno, en este momento la revisión ya está hablada, ¿no? Y yo del tema de los políticos colombianos, bueno, realmente es un país que ha estado siempre en guerra, ¿no? Yo me acuerdo aquí en esta misma emisora hace mucho tiempo, yo escuchaba, y un colombiano decía, ¿cómo nos hace falta en Colombia un partido de centro? Decía, ¿cómo nos hace falta? Entonces él más bien admiraba nuestro sistema de la política, ¿no? Entonces, también, miren, se habla de la narcopolítica en Colombia. Hubo un presidente que Estados Unidos le quitó la visa porque quedó comprobado que entonces no hay mucho que envidiar. O sea, no hay mucho. Y ahora es secretario general de UNASUR. No, entonces, mire, estamos ahora en campo. Mire, el hombre, el ser humano, y así somos todos, busca prestigio y poder. En diferentes áreas de la sociedad, el empresario a través de su dinero, en forma general. Yo creo que cuando se decide quién va a dirigir los destinos locales, nacionales, hay que tratar de ver quién está en mejores condiciones de servir. De servir. Porque hay gente que tiene más, se inclina la balanza hacia el poder y el prestigio. Y queda muy poco en lo que significa servir. Hay que lograr que la sociedad cada vez vaya viendo quién puede inclinar la balanza en el lado de servir. Y ahí tendremos buenos gobernantes. No sé qué les parezca a ustedes, si se les gusta la alocución que elaboró. Antes de conocerse los resultados, el presidente Pastrana en los siguientes términos, esto es importantísimo. Y le están enviando un mensaje al presidente Santos y le están enviando un mensaje a Timochenko diciéndole, queremos un buen acuerdo de paz. Yo hoy enviaría un mensaje aprovechando, Ángela Patricia, a todos los lugares que llegan ustedes. Este no es el triunfo de la guerra. Yo le diría inclusive a su santidad, los colombianos queremos paz, una buena paz. Juan Manuel Santos, señor Timochenko, sentémonos mañana a conversar para que podamos hacer, Ángela Patricia, un acuerdo que nos traiga de verdad una paz estable y una paz duradera. Cuando dice usted sentémonos, ¿qué sugiere? Todas las fuerzas políticas del país, los expresidentes que lucharon por esta paz, ¿qué debería hacer el gobierno en este instante? Están reunidos en situación de crisis. A ver, Ángela Patricia, ¿qué le hemos dicho al presidente? Convoque a los colombianos. El que convoca solamente es el presidente de la República. Y es lo que le dijimos. Yo estoy dispuesto a sentarme mañana a buscar un acuerdo de paz. Lo que siempre le dije al presidente Santos, inclusive cuando él me invitó a la comisión de paz. Presidente, yo le acompaño a usted siempre y cuando estos acuerdos estén enmarcados dentro de la Constitución y de la ley. Y yo estoy dispuesto. Y a eso invito yo al presidente Santos y a Timochenko. Ellos ya lo dijeron. Santos nos dijo que él creía que si ganaba el no, iba a venir de nuevo la guerra en Colombia. Y no es verdad, porque la FARC le dijo, el señor Timochenko y la FARC le dijo, no, presidente Santos, si gana el no, no vamos a volver al monte. Primero dijeron que no y después otro líder dijo que sí. Pero yo creo que ellos no van a volver al monte, porque lo que hay aquí es un mensaje directo diciendo, oiga, sentémonos a hablar, si hay un mal acuerdo, todos los colombianos queremos la paz, y si lo podemos aportar todos los colombianos a tener una verdadera paz, yo por lo menos estoy dispuesto, y ese es el mensaje que le envío hoy, tanto al presidente Santos como al señor Timochenko. Sí tiene pues otros visos de claridad el político colombiano, ¿no? En este caso Pastrana, que fue también el dueño de una jornada fallida, perdió en su intención de configurar la paz con el mismo grupo, pero
con unos 2 líderes que eran más complicados que los actuales, que ya están fallecidos 2, 3 de ellos, que fueron los más duros. Entonces, ahora hay que abrigar esperanzas y pedir a Dios por toda América Latina de que estas escuelas de terrorismo, estas manifestaciones de guerra entre la sociedad civil no prosigan, ¿no? Y Colombia encuentre la paz que todos estamos anhelando, para que inclusive ejercite una buena tarea de vecindad, porque de lo contrario, como dice el coronel, pues no, nos ha infectado el ambiente con todas las prácticas que lamentablemente estos grupos precisamente se tomaron a cargo, y esto complicó más la situación de construyendo la narcoguerrilla, como le dio en llamar el presidente Uribe. En fin, está todo por verse, ¿no? Yo quería que un finalísimo, en cualquier caso, ¿cuál es la obligación en este momento de la sociedad ecuatoriana y de su gobierno? Le pregunto, señor coronel, porque me voy a un tema estrictamente petrolero. Sí, o sea, son los mensajes que lastimosamente se tiene que vivir de experiencias ajenas, pero que nos pueden servir a nosotros. Nosotros nunca queremos un país convulsionado, que se enfrente entre sí, que haya inequidad que realmente no sea soportable ni para los ojos, y que origine justamente esta lucha social. Así es. Y tenemos que siempre tener una sociedad abierta que permita que la gente pueda expresarse y no detener esa expresión, para que no busquen expresarse a través de la violencia o yéndose al monte, como dijo el presidente. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que nosotros tenemos que siempre tener unas Fuerzas Armadas fortalecidas, hablo también de policía, para controlar adecuadamente el territorio. Y en una actividad de prevención, pero vuelvo a insistir, tenemos que a las fuerzas de seguridad darles los medios, la misión y exigirles resultados en base a la misión que les hemos dado. Y eso se hace en una sociedad que dialoga constantemente, esto que es importante, el diálogo civil-militar. Clausewitz hablaba de una trilogía fundamental para los éxitos, una trilogía de Fuerzas Armadas, de gobierno y de pueblo. Cuando esa trilogía funciona, cualquier amenaza a la seguridad es enfrentada adecuadamente. Cuando no funciona, las Fuerzas Armadas entran debilitadas, porque ya el desgaste se produce no por el enemigo, sino por los factores internos que desgastan a una fuerza, y que eso no se puede aceptar. Tenemos la fortuna de que pensamientos como el del coronel Hernández priman en la institución militar ecuatoriana, y eso es una garantía para nosotros que hay que saludarla. Y los cuadros políticos de turno tienen que saber respetar a la institución militar y al segmento tan importante como es el policial, y no hay que dividirles, ni policías nuestros y militares ajenos, ni cosa por el estilo. Nosotros íbamos a comprobar, nos da Dios el beneficio de un placito más adicional para que podamos prepararnos a saber cómo la institución militar y policial, las instituciones, deban prepararse para lo que les vamos a encargar respecto del negocio que muchísimos grupos no van a dejar. No sé qué opine Fernando, si es tan amable. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, Gonzalo, y mire, me han conmovido las palabras del coronel Hernández, sí, ¿verdad? Un hombre entrenado para la guerra, pero con el objetivo final de la paz, y el pedido que se respete a las Fuerzas Armadas, que no se las humille, ¿verdad?, por razones de demostrar caudillismo o que aquí hay un Napoleón que tiene que obedecerle ciegamente, ¿verdad? Y en el plano civil, Gonzalo, mire, la guerrilla, la violencia, el crimen es contagioso, y lamentablemente es en la frontera norte donde operan estos grupos. Y la frontera norte, especialmente las provincias del Carchi y Imbabura, están golpeadas económicamente, devastadas. Y el gobierno ha ido 10 veces, hay gabinetes itinerantes, gabinetes fijos, todos los burócratas, miles de planes, y siguen igual.
Siguen igual, no se hace nada por defender estas pobres provincias, que son el baluarte donde frente a cualquier amenaza. Aquí elevado que el señor prefecto del Carchi reiteradamente. Así, yo le escucho a usted, por favor, inteligencia, porque es un fracaso las políticas a esas dos provincias de parte del Ejecutivo. 10 comisiones, centenares de estudios, decenas, centenas de burócratas metidos. ¿Y cuál es el resultado? Cero. Por favor, inteligencia antes que gritos, lo que pedimos. Les agradezco muchísimo, pero nos quedamos porque la preventiva que tenemos sobre el comportamiento del negocio petrolero también interesa al país. ¿Qué informaciones tiene ingeniero Ortiz de última hora?